Y quiero que leamos juntos el versículo 8, Isaías 62, 8. Porque esto vamos a estar hablando en esta mañana. Dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mis santuarios. Esa es la palabra que quiero compartirles hoy, que el Señor juró que todo el fruto de nuestro trabajo no se lo iba a dar a nuestros enemigos, ¿verdad? Que todo el fruto de nuestro esfuerzo no se lo iba a dar a nuestros enemigos. Pero es algo curioso que está pasando y últimamente cada vez más personas nos contactan aún por internet al pastor y a mí, diciéndonos que tienen buenos trabajos, que ganan buen dinero y que aún así no les alcanza. Que qué les está pasando, que parecería como que el enemigo les roba la bendición. En este país todos sabemos lo duro que se trabaja, pero cuando se trabaja duro también se ve el fruto. Quizás en nuestros países trabajamos duro y no se ve tanto el esfuerzo, excepto que la bendición de Dios esté sobre nosotros y haga multiplicar nuestros ingresos y lo que tenemos. ¿Sí? La bendición de Dios es la que hace la diferencia, estés en este país o estés en el país que estés, que te encuentres. Pero muchas veces la gente dice, ¿qué es lo que me pasa? Parecería que trabajo y se pierde ese dinero. No veo el fruto, no me alcanza, debería alcanzarme para mucho más. Y muchas veces, hablamos de la falta de organización, de no darle a Dios lo que le corresponde, muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado vemos que lo que dicen los hermanos es verdad, hay como miseria, hay como cosas que muchas veces nos persiguen y se repiten en nuestras familias. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Yo ahora estoy en Cristo, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, Dios va haciendo cosas nuevas, pero ¿qué pasa con mi vida? Y le quiero contar una de las historias, una de las tantas historias que a veces nos reímos con el pastor cuando nos acordamos de tantos testimonios que tuvimos a través de tantos años y que tenemos todavía, sobre todo en los comienzos y cuando uno no tenía ni un centavo y que no sabes cómo hiciste siempre lo primero que hacíamos, siempre en la historia de nuestra vida es diezmar. Con poco o con mucho. En lo poco fuiste fiel y ¿qué dice la palabra? En lo mucho te pondré, ¿no? Entonces, aún en el tiempo de escasez y de abundancia, siempre procuramos ser fieles, sobre todo para que realmente el enemigo no se coma nuestra cosecha, porque entendemos el principio de dar. Y cuando empezamos como misioneros, ¿no? Estuvimos sirviendo por muchos años en nuestra iglesia local, la única iglesia en la que nos convertimos, nos entregamos, nos formamos, servimos, hasta que Dios nos envió. Y cuando llegamos al primer país donde predicamos juntos con el pastor, fue la primera vez que yo prediqué, fue en Nueva Zelanda con traductor, nada que ver a lo que yo me había imaginado. Y fue un tiempo, durante años Dios nos habló que nos iba a enviar, que iba a hacer cosas, ¿no? Pero cuando llegó el tiempo, mientras Dios me hablaba y nos hablaba por años al pastor y a mí, aún a través de nuestro propio pastor, de que nos iba a enviar, Dios nos iba a usar, en ese momento nos creíamos que estábamos listos. Pero ¿cuántos entienden que uno va pasando por procesos? Y el proceso hace de que vos empieces a sentir de que ya no estás tan seguro como antes. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo literalmente es hacer que uno mengüe, que toda esa fortaleza que uno cree tener en uno mismo se pierda para que Él sea en nosotros y Él sea glorificado. Y mis amados, una de las cosas que nuestro pastor de Argentina nos dijo cuando nos envió fue: si Dios los envía, que Dios los respalde, como diciendo, le damos toda la bendición espiritual, pero que Dios los respalde económicamente. That's it. Pero nosotros estábamos jóvenes, soñando, y hasta el día de hoy podemos decir que a nosotros no nos importa el dinero, porque nosotros conocemos un Dios que provee siempre. Y fuimos a la iglesia local de allá, una iglesia de muchos años pastoreada por un pastor chileno amoroso, que fue una bendición para nosotros. Y la iglesia era chiquita, con determinados ingresos, justamente para cubrir gastos y todo, así que no contábamos con demasiado apoyo, más que un lugar donde dormir y eso, ¿no? Y todo el amor y la bendición del pastor, de su esposa. Y notamos en esa época, que no había jóvenes, es en lo que más trabajamos, formamos y levantamos una iglesia de jóvenes allá. Pero mis amados, lo que más me acuerdo
es literalmente que hacía tanto frío y yo usaba mucho más faldas en esa época que ahora. Y mientras estaba ahí me estaba literalmente congelando. Y muchas veces lo miraba al patrón y decía, ay, qué frío que hacía. Y él me decía, Vane, perdóname, pero no tengo plata, no tengo dinero para comprarte. Y yo decía, no te preocupes, vamos a orar. Y era literalmente ponernos de rodillas y pedirle algo al Señor y que alguien viniera y me dijera, pastora, el Señor me puso en mi corazón bendecirte, vení que te vamos a comprar unos pantalones. Pero era así, por cosa. Y dependíamos del Señor porque no teníamos de quién depender. ¿Y saben qué? Por más que fueron tiempos difíciles, fueron tiempos gloriosos, hermosos, de ver la fidelidad, de ver a Dios en los pequeños detalles, un Dios tan enorme que creó el cielo y la tierra, pero que aún así tiene ojos para ver nuestras necesidades más pequeñitas y levantar nuestro corazón y levantar nuestra fe. Cuando uno vive por fe, mis amados, realmente honra, glorifica el nombre del Señor y tiene testimonio todos los días. Amén. Así que usted ese es el error muchas veces, que cuando uno llega a América con el sueño americano y se pone a trabajar tan como loco, tan afanado porque acá hay trabajo. Mis amados, déjenle un espacio a Dios para que Él sea glorificado. Si nos afanamos tanto trabajando, tanto, va a pasar lo que a tantos cientos de personas que nos contactan le pasa. Van a sentir que sí, que reciben el dinero, pero se va, no rinde. ¿Y saben por qué muchas veces pasa eso? Porque muchas veces la gente dice, no, pero yo no soy vago, yo estoy trabajando, estoy haciendo esto. Está bárbaro que trabajes, porque la Biblia es clara, que el que no trabaja, que no coma. O sea, vamos a decir las cosas como son, ¿no? Pero si no hay lugar para Dios y no hay lugar también para que Dios se glorifique, mis amados, no hay un espacio para que Dios trabaje y sea visto, no van a notar la diferencia, van a comer simplemente del esfuerzo de sus manos. Pero cuando hay bendición, cuando Dios sabe y lo reconoces y no trabajas tanto, no porque sos un vago, sino porque estás sirviendo en la casa del Señor, sino porque tu prioridad es el reino de Dios y su justicia. La palabra de Dios es fiel, es verdadera, se cumple. Entonces lo demás va a ser añadido. Amén. Pero mucha gente dice, ¿por qué yo no tengo testimonios? ¿Por qué no veo que Dios me provee? Simplemente porque no hay lugar para Dios. No hay espacio para Dios. Trabajas tanto, que ni tiempo para orar te queda. Y esto es para los que estamos acá y los que están allá mirando, porque esto nos sucede en algún momento a todos. Pero ¿saben qué, mis amados? Vamos a ver ahora, vamos a ir todos juntos al libro de Jueces, capítulo 6. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que en la palabra del Señor podemos encontrar todo esto y mucho más. Si ustedes piensan que no saben qué hacer con determinadas áreas de su vida, con determinadas cosas de su vida, lea la palabra de Dios y va a encontrar tantas personas y tantas hombres y mujeres de fe que vivieron por momentos difíciles, pero que realmente vieron la mano del Señor de una manera poderosa. Amén. Así que si el desánimo quiere golpearles, si no hay explicaciones, si lo que ustedes trabajan realmente no se disfruta el fruto, hay algo que está mal. Y Dios no es el que está mal, porque la promesa que Dios hizo es intocable. Amén. Entonces, si lo que Dios prometió yo no lo recibo, quiere decir que hay algo que está mal en mí. Sorry, vamos a ser directos. La palabra dice que el Señor juró por su mano derecha. Amén. Que Él jamás iba a dar el fruto de tu trabajo a tus enemigos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no rinde? ¿Qué pasa? Vamos a Jueces 6 y vamos a entender un poquito qué es lo que pasó con el pueblo de Israel, que llegó al mismo punto exacto, donde perdió todo y parecía que el enemigo le robaba cada bendición que tenía. ¿No tienen muchas veces la sensación de que, o muchas veces, que están a punto de entrar a un nuevo tiempo, que están a punto de poseer algo que Dios les dio y algo pasa y siguen en el mismo lugar? Es tiempo de revisar qué es lo que está pasando, no simplemente conformarnos. Amén. Y el único que puede decidir, el decir basta a la misma situación, a lo que se repite en tu vida, a eso que no te deja avanzar, el único que puede cansarse y decir hasta acá, diablo, es cada uno de nosotros. Amén. Fíjense cómo Dios lo llama a Gedeón. Vamos a ir a Jueces capítulo 6. Desde el versículo 1, dice, los hijos de Israel
hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampaban contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, ¿para qué? Para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a ellos un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el ladar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, yo sé que es largo, pero presten atención: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Está tan tremendísima la palabra del Señor, tan tremenda. Hace 2 semanas que estoy con todos estos versículos y hay mucho más todavía, pero sé que para poder ir avanzando de a poquitito y que podamos ir digiriendo la palabra del Señor. ¿Saben lo que la palabra Gedeón significa? Muchas veces Gedeón es predicado como el débil, el de poca fe, porque le pide señales a Dios. Después de esto, él lo único que quería era asegurarse de que Dios estaba con él. Entonces no quiero reparar en las demandas que él hizo a Dios con respecto al rocío, con respecto al vellón y todo eso. Lo más importante es que Gedeón, por más que estaba en temor como el resto del pueblo, significa que él era un guerrero poderoso. Eso significa el nombre Gedeón: cortante, destructor y el que rompe. Pero miren cómo somos los seres humanos, ¿no? Que cuando algo malo sucede en nuestra vida, ¿qué decimos? Dios me abandonó. ¿No escuchan eso ustedes? Muchos de los jóvenes que PRI les comparte la palabra en el colegio le dicen: pero si Dios es tan bueno y si Dios es Dios, ¿cómo pueden ser que todas las cosas horribles que pasan en el mundo, si Dios existe? ¿Cómo el hombre cambia las cosas? Y fue exactamente el problema del pueblo de Israel. Por 7 años, primero el Señor les dio una palabra que iba a estar con ellos, que los iba a proteger y todo, ¿no? Pero ¿qué hicieron los hijos de Israel? Dice la Biblia que hicieron que lo malo delante de los ojos del Señor. Y Dios dice que lo entregó a manos de madianitas. No es que los empujó así, simplemente sacó su vallado de protección. Cuando uno le pertenece a Dios, el Señor está guardando, el Señor está velando. Pero cuando uno corre a Dios de su vida, queda completamente desamparado. Y eso es como que Dios corre las manos y es como que uno está a merced del enemigo y de lo que el enemigo quiere hacer y levantarse.
Por 7 años esa fue la situación de ellos. Y venían los madianitas en cada cosecha, en cada momento donde ellos habían trabajado, habían labrado la tierra. Y en ese momento dice que venían los madianitas, los del oriente, los amonitas, y dice que robaban absolutamente todo. O sea que estaban muertos de hambre, estaban empobrecidos. Pero no solo eso, dice que ellos, a causa de los madianitas, estaban escondidos. Estaban en cuevas, estaban en diferentes lugares. Pero fíjense qué ciegos que tantas veces estamos, que le culpamos a Dios por nuestros propios hechos. Muchas veces nosotros estamos comiendo del fruto de nuestras decisiones y decimos, el evangelio no funciona para mí, Dios se olvidó de mí. No, mis amados, Dios nunca se va a olvidar, porque Él dijo, se olvidará la mujer del que ha dado a luz, con todo yo no me olvidaré. Ese es el Dios que servimos. Amén. Él no se olvida. Simplemente cuando uno no lo tiene en cuenta, cuando uno no busca la voluntad de Dios, cuando uno va excluyendo porque se empieza a apoyar en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en su propia fuerza, es cuando dice, ok, ¿querés solo? No hay problema. Pero cuando nos va mal, porque nos damos cuenta que solos no podemos hacer nada, decimos, Dios me abandonó. Dios entonces no es amor. Entonces Dios no me ama como me dijeron que me amaban. Entonces te crees toda una mentira que el mismo diablo te está susurrando en el oído, cuando en realidad el que se alejó de Dios fuiste tú o fui yo. Pero hay consecuencias. Hubo consecuencias de por qué Israel en esos 7 años se alejó. ¿Qué pasó? Las consecuencias, a ver si me ayudan. Fueron presos del temor, fueron desobedientes, fueron insensibles. Entró el desánimo, entró la inseguridad, se encerraron. Yo mientras veo todas estas cosas, me gustaría que ustedes empiecen a analizar en qué situación ustedes se encuentran o qué cosas pueden ver como un paralelo en su vida. Aún batallas o tendencias. Quizá uno dice, no, yo estoy firme en el Señor, yo no hago estas cosas. Pero yo quiero que vean si alguna de estas características les suenan familiar en su vida. Son parte de los frentes de batalla que ustedes día a día tienen que enfrentar. ¿Amén? Entonces, presos del temor, dijimos, desobedientes, insensibles. Estoy en el servicio y mientras están todos recibiendo y adorando al Señor, adentro de mí no pasa nada. Desánimo, desaliento, sin fe, inseguros, aislados, encerrados, parados en sus propios esfuerzos, sin victoria, en miseria, esclavos, vacíos, empobrecidos, cosechas perdidas, sin fruto, creyendo que Dios ya no hace maravillas, que lo que te contaron de Dios es parte del pasado y no del presente. Mis amados. Y el último gran problema del pueblo de Israel es que se conformó por 7 años a vivir de una manera miserable, a que el enemigo venga y le robe todo el fruto de su labor. Pero dicen que en un momento, ¿qué pasó? Se cansaron. ¿Y qué hicieron? Clamaron. ¿Ven que no es todo malo en nuestra vida? Las cosas malas son las cosas con las que muchas veces nosotros nacemos y la tendencia que tenemos de lo que muchas veces aprendimos en nuestra familia. Venimos de familias latinas, entonces nuestras familias ¿cómo son? De los que se remangan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. No importa si hay otro propósito, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Ok, nosotros necesitamos romper con eso, porque si no vamos a estar como el pueblo de Israel en esta circunstancia, en esta situación. Y hasta que no nos cansemos de vivir así y no pongamos un stop y digamos basta, así no quiero vivir más, porque hay un propósito superior, porque hay mucho más que trabajar, porque hay mucho más que pensar en nosotros mismos, porque hay propósito y el propósito de Dios nunca se va a detener solo en vos. Nosotros no somos la estrella. El propósito de Dios siempre va a tener que ver con nosotros siendo de bendición a otros. Me gustaría que sea un día donde muchos de ustedes digan, basta, basta. Hasta acá te dejé, diablo, pero me cansé. Y voy a empezar a levantar mi voz y voy a empezar a clamar a Jehová por misericordia, para que Él se vuelva a acercar, para que Él vuelva a poner un vallado de protección alrededor de mi vida, alrededor de mi familia. Y allí dice que cuando el primero Dios escuchó y mandó un profeta por ahí que le dijo, el Señor está con ustedes, Él los sacó de Egipto,
¿no? No dice quién era el profeta y no importa. Pero después el mismo ángel de Jehová, cuando en el Antiguo Testamento dice el ángel de Jehová, es la misma persona de Jesús ahí al lado de ellos. Es el Señor mismo al lado. Y dice que lo vio a Gedeón, que estaba en una cuevita, escondiendo el trigo para que no vengan a robarle lo poquito que le quedaba, ¿no? Y muchas veces, mis amados, cuando uno tiene poquito se acostumbra a lo poquito y la mente se transforma en algo de poquitito. Todo está por debajo del nivel que Dios quiere dar. Pero fíjense qué distinto es cuando uno busca a Dios, cuando uno clama a Dios, cuando uno se levanta, cuando uno le cree a Dios y cuando uno decide ponerse en sumisión y en obediencia delante de Dios. ¿Clamaron? Enseguida, ese es nuestro Dios. Dios es tan hermoso. Dios realmente es un Dios de tanto amor y tanta misericordia que no empezó a demandar y decirle, no, mejor clamen por un buen rato hasta que yo conteste porque estoy ofendido. Dios no es como nosotros, amados. Dios realmente su misericordia es nueva cada mañana. Si nosotros nos arrepentimos, si nosotros buscamos, si nosotros nos humillamos. Y así fue como ellos llamaron y como Dios respondió así. Después de 7 años de conformarse viviendo así. ¡Qué triste! ¿Por qué muchas veces nos acostumbramos a vivir mal? A vivir por debajo de la línea de lo que el Señor quiere. ¿Por qué muchas veces el enemigo se hace un festín con nosotros? Y es un círculo vicioso del que no podemos salir. De lo único que te va a sacar ese círculo vicioso y que esa historia no se siga repitiendo como patrón en tu vida, en tu familia y en las generaciones que vienen detrás tuyo, es que tú te levantes, empieces a clamar, te arrepientas del lugar donde estás para que puedas llegar al lugar que tienes que llegar. ¿Amén? Y eso es lo que hicieron. Pero Dios, que todo lo sabe y que ve el potencial, nosotros siempre vemos al pasado y muchas veces creemos que Dios está limitado a nuestro pasado y nada que ver. Dios, que no mira así, cuando lo llama a Gedeón y le dice, Gedeón, prepárate, vos sos la persona que yo elegí para liberar este pueblo. Gedeón, ¿qué le dijo? Yo, Señor, yo pertenezco a la tribu más baja, soy el más pequeño de mi familia. No, porque uno muchas veces mide de dónde viene. ¿Y saben qué, mis amados? De donde nosotros venimos es del propósito de Dios para nuestra vida. Es de lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. No importa dónde nacimos, no importa quiénes son nuestros padres, no importa cómo son nuestras familias, importa lo que Dios dice que va a hacer en nuestra vida. Y hay algo que nosotros vamos a hacer que quizá el resto de nuestra familia por ahora no lo ve. Pero lo más importante es que Dios haga lo que Él dijo que iba a hacer en nuestra vida. Y cuando Dios puso los ojos en Gedeón, sabiendo lo que su nombre significaba, sabiendo lo que Dios podía hacer a través de él, no se quedó con las excusas y los problemas de Gedeón. No se fijó si Gedeón le alcanzaba o no le alcanzaba la fe. Porque parte de tantos años en esclavitud, que a veces muchas veces no nos damos cuenta, es cómo el enemigo empieza a levantar argumentos en nuestra mente. Cuando estamos acostumbrados a vivir en esclavitud, el enemigo susurra al oído y pensamos que es nuestro pensamiento. Y no nos damos cuenta de que el enemigo empieza a levantar fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son pensamientos que estuvieron por tanto tiempo, que controlan todo el resto de nuestra vida. Y eso es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel y a Gedeón. Pero me gusta cómo el Señor le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Le dijo: yo estaré contigo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ciertamente yo estaré contigo y los vas a derrotar como un solo hombre. Amén. Pero quiero mostrarles a ustedes cuál fue el secreto, cómo una persona se puede levantar cuando por tantos años está oprimido, está acostumbrado a que el diablo venga, le robe y siempre viviendo al mismo nivel. ¿Cómo Gedeón se pudo levantar, mis amados? ¿Cómo piensan? Y quiero que vayamos juntos al capítulo 6, versículo 34, porque ahí está el secreto. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuanto tocó el cuerno, los abieselitas se reunieron con él. Lo primero que vino fue el Espíritu del Señor sobre Gedeón. En otra versión dice que el Espíritu de Dios lo poseyó, como que lo tomó por completo. Entonces lo primero que necesitamos siempre
Porque Dios lo hizo así, porque Dios quiere asegurarse de que no hagamos las cosas a nuestra forma, en nuestras fuerzas. ¿Por qué la gente se queda cansada y sin fuerza? ¿Por qué uno queda limitado y se da por vencido? Justamente porque lo que Dios quiere comprobar en tu vida es que vos podés ser fuerte y súper fuerte, pero solo en Él. Amén. Porque así como el pueblo de Israel empezó bien, ¿saben por qué empezó bien? Porque estaba la bendición de Dios sobre ellos. Y se creyeron que se la merecían y que eran ellos. Ese fue el gran problema de ellos. Pero si hoy te fijas, y en los tiempos finales, cuando la Biblia habla de que se van a levantar hombres amadores de sí mismos, gente vanidosa, gente que todo ronda alrededor de ellos, habla exactamente de ese espíritu de autocontrol, ese espíritu de que yo manejo todo, que todo depende de mí, yo manejo mi trabajo, yo me levanto, si yo no trabajo, Dios nunca me va a proveer porque esto depende de mí, este es mi trabajo. No, ojo, porque es mucho más sutil de lo que pensamos. Y ese espíritu va a estar en los tiempos finales y lo vemos alrededor de nosotros todo el tiempo. Por eso toda la gente quiere ser famosa, todos quieren ser bloggers en YouTube, todo el mundo quiere. ¿Por qué? ¿Por qué si piensan que es eso? Justamente porque son estos tiempos. Entonces no se crean que no nos afectan a nosotros. Nosotros tenemos que estar bien sensibles al Espíritu Santo para saber que nosotros no estamos cayendo en esto. Pero fue lleno del Espíritu Santo y lo otro es que hizo exactamente lo que Dios le dijo, en tiempo y en forma. Y para alguien que estuvo tanto tiempo en temor, mis amados, si no es por el Espíritu Santo, es imposible que Él rompiera ese lazo de temor que estuvo por tantos años sobre su vida para poder salir de esa cueva. ¿Sí? Y a pesar de que Él, entonces dijimos, le pidió señales a Dios para terminar de convencerse que el Señor estaba con Él, Él empezó a conquistar. Y lo primero que el Señor le dice es, Gedeón, levántate y hace 3 cosas. Esas 3 cosas están un poquito más adelante, pero yo se las voy a decir cuáles son. Le dijo, metete donde está el pueblo enemigo y derriba el altar de Baal, cortá la imagen de acera y edificá ahí un altar para mí. ¿Cuántos sabemos que Gedeón todavía estaba el hermano siendo libre? Estaba en pleno proceso. Entonces el Señor eso se lo dijo de día, pero bueno, él fue de noche para que no lo vean. Pero no importa, el punto es que obedeció. Y cuando destruyó ese altar a Baal y cortó esa imagen que adoraban y edificó un altar al Señor, imagínense el pueblo enemigo en la mañana cuando lo ve. Se volvieron locos. Pero ¿saben qué es lo más loco? Que sabían quién lo había hecho. El enemigo sabe quién sos vos. El enemigo sabe el potencial que hay en tu vida. De tanta gente en Israel, porque para ese momento eran como 32.000. Justo, ¿quién sabía que era Gedeón? Y ya el nombre de Gedeón empezó a escucharse en el ejército enemigo. Y fueron literalmente donde estaba el pueblo de Israel, le dijeron al padre de Gedeón, saca a tu hijo porque lo vamos a matar, literalmente, porque destruyó nuestros dioses, dioses en minúscula, ¿no? Y el padre de Gedeón fue muy sabio y le dijo, ¿tu Dios no se puede defender solo? Déjenlo que Él se defienda. Y ahí fue cuando le cambiaron el nombre a Gedeón. Pero ¿qué armas? Me gusta mirar todo. Hay tanto para mirar en estos pasajes. Si pueden, después en su casa lean Jueces 6 y 7. Pero después dice que el Señor le dijo, ok, Gedeón, la batalla y los enemigos son innumerables. Dice que los camellos que el enemigo tenía eran incontables como la arena del mar. Imagínense si esa era la cantidad de camellos, que serían como los autos de esta época. Imagínense la cantidad del ejército, lo que era. Y cuando Gedeón hizo el primer paso, los enemigos se multiplicaron, pues se empezaron a aliar entre ellos en contra. O sea que encima el ejército creció, el ejército enemigo. Parecería que cuando uno empieza a dar los primeros pasos y empieza a obedecer al Señor, parece que el diablo realmente se levanta, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Pero es real, es una batalla real. El punto es que Gedeón no se quedó ahí cuando vio que lo quisieron matar. No es que dijo, listo, acá se acabó mi vida, me voy a morir. No. Él se quedó tranquilo. Él sabía que tenía una palabra de Dios sobre su vida y en esa palabra sabía que se iba a cumplir. Amén. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos en tu ejército. Y Gedeón dice, yo imagino que Gedeón miró y dijo, espera, Señor, nosotros somos solo 32.000. Pero mira el pueblo enemigo, todos los que son.
Y el Señor dijo, no, yo los voy a salvar y me voy a asegurar que ustedes sepan que yo lo hice. Y le dijo, a todos los que están cansados y agobiados, a todos los que están muertos de miedo, mándalos a casa. Entonces me imagino, el enemigo parecía tan poderoso, tan grande, mucho más grande que ellos, que me imagino cuando Gedeón dijo, queridos hermanos, si hay alguien que no está listo para venir a la batalla y se quiere volver, por favor, este es el momento. Y dice literalmente que 20.000 soldados se levantaron y se fueron. 22.000 soldados ese día lo abandonaron. O sea que el ejército de 32.000 quedó reducido a 10.000. En ese momento dice que los ojos del Señor estaban ahí y hablaba con Gedeón. Evidentemente, para esta batalla Gedeón había entendido que tenía que tener comunión con Dios, que no podía librarlos solos. Y el Señor le dijo, Gedeón, todavía son muchos. Imagínense Gedeón. Imagínense, en ninguna parte dice, Señor, nos van a comer como pan a nosotros. Gedeón le dijo, ¿cómo, Señor? Sí, ¿sabes qué? Hacelos caminar por el desierto, llévalos por el desierto y llévalos a las aguas. Y dice que en ese momento cuando lo estaban llevando a las aguas, después de caminar días y días y días, imagínense, dice que le dijo, bueno, Gedeón, ahora yo te voy a decir quién queda en el ejército y quién se va. Y dice que literalmente Gedeón se quedó mirando y dice que de esos 10.000, ¿quién se acuerda de la historia? Solo 300 no se tiraron así y perdieron de vista y bajaron la guardia. Solo 300 dice que se arrodillaron y trajeron el agua a sus bocas, pero que los otros 9.700 se tiraron al agua, no les importó más nada. Y Dios le dijo, todos los que se tiraron al agua de esa manera, out. Y vos no ves a Gedeón diciéndole, pero Señor, me quedan solo 300. Éramos 32.000 y ya éramos pocos. Imagínense, qué hermoso es cuando uno no entiende pero no le cuestiona a Dios las cosas. ¿Por qué no le cuestionas a Dios las cosas? Porque confías. Cuando tu corazón está confiado en lo que Él va a hacer, en el proceso, aunque no entiendas nada, no estás, ¿por qué, Señor? ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Y cómo nos va a sacar? En ningún momento dice eso. Él confió en el proceso de que iba a llegar a donde tenía que llegar. Que si Dios dijo que le iba a dar la victoria, le iba a dar la victoria y que no se iban a morir en el intento. Aunque Él no entendiera ni comprendiera de qué forma Dios lo iba a hacer. Y eso nos pasa exactamente a nosotros, mis amados. Todos nosotros tenemos desafíos, todos nosotros tenemos sueños de fe. Como Dios lo va a hacer es un problema de Dios. Mi trabajo, como decía la canción antigua, es creer. Mi trabajo es creer. Él se va a encargar de cómo. Y con 300 hombres y sin espada, que esa es la otra cosa, es como el Señor les dio la victoria. Con 300 hombres y el Señor le dijo, Gedeón, 4 cosas van a usar ustedes para ganar esta batalla. Necesito que tengas cántaros para cada uno, que agarres teas, que son antorchas encendidas en fuego, que cada uno en su mano tenga la trompeta y una voz para gritar. ¿Sí? 4 cosas nada más. ¿Cuántos saben que las batallas Dios no las pelea como el ser humano las pelea? Dios no gana como gana el hombre. Mis amados, nosotros tenemos tanta confianza en nosotros mismos que conocemos las fortalezas para pelear determinadas batallas. ¿Y saben qué? Para entrar al nuevo tiempo de lo que Dios nos quiere llevar, todas nuestras formas fuertes, toda esa fortaleza nuestra en nosotros mismos, para entrar a lo nuevo la tenemos que perder. ¿Saben por qué el Señor rechazó a esos 9.700 soldados ese día? Porque lo único que les importó es saciar su necesidad personal. El yo, lo que yo quiero, satisfacerme. Pero hubo 300 que cuidaron la guardia. Sabían que estaban en guerra. Sabían que en cualquier momento el enemigo podía atacar. ¿Y saben qué? Esos valientes y esos que están velando y guardando su vida y las del resto del pueblo fueron los que pasaron a la otra etapa en la batalla. Quizá hubo tiempos en la iglesia, y esto es lo que Dios me habló específicamente, donde hay personas que por años estuvieron en las sillas, años literalmente, y nunca lograron entender que había un propósito en sus vidas. Siempre buscaron saciar su hambre, saciar su necesidad, yo, y lo que a mí me pueden dar. Y hoy no los ves, pero es parte. Y siempre la Biblia habla de que siempre hay un remanente fiel. En el Antiguo Testamento todo el tiempo ves que el pueblo siempre se ha achicado, que siempre quedan unos fieles. Es bíblico y es parte del proceso de Dios. Y si vos estás aquí hoy, y aún los que se van a conectar, que son parte de Aviva Church, es justamente porque en el recorte
El Señor vio que vos vas por detrás del propósito y que el propósito no es tu ombligo, no es lo que a mí me pasa y miras todo el tiempo lo tuyo. Vas a velar por el reino de Dios, vas a velar por los demás y no vas a permitir que el enemigo venga a robar lo que el Señor dijo que iba a dar acá de fruto. Amén. Ahora, los cántaros, ¿qué significan? ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo en su palabra que nosotros somos vasos de barro? ¿Y qué dice? Que el tesoro es Él en nosotros. Las teas, la antorcha de fuego, era algo que iba a alumbrar, que iba a arder, simboliza el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Las trompetas era la orden de Gedeón, el instrumento para reunir, para llamar y para dar voz de batalla. Y la cuarta, que era la voz para gritar a los enemigos. Mis amados, dicen que los enemigos cuando, imagínense, Gedeón tiene 300 y los separa 100, 100 y 100. ¿Para qué? Para rodear el pueblo enemigo. ¿Saben a qué hora van? A la medianoche. Calcúlenle que fueron más o menos desde la medianoche hasta las 3 de la mañana. Estaban todos durmiendo. El enemigo estaba descansando en ese momento. Estaban justo en pleno cambio de guardias, es lo que la Biblia dice. Por eso después cuando puedan léanlo en detalle en casa. Estaban en pleno cambio de guardias. Y dice que en ese momento ellos rompieron a la voz de Gedeón. Cuando Gedeón dijo, mírenme, y cuando yo les diga, rompemos, dice que rompieron los cántaros, sacaron esas antorchas encendidas, porque la única forma de que las antorchas sean vistas y el fuego sea manifestado y la luz alumbre era romper los cántaros. Soplaron las trompetas y empezaron a dar voces, ¿no? En el nombre de Jehová de los ejércitos y en el nombre del ejército de Gedeón. Dicen que lo único que hicieron fue eso. No avanzaron, no se metieron adentro, pero dicen que el ejército se despertó. Imagínense, 300 trompetas sonando a la vez con toda la furia, los gritos de batalla, las antorchas encendidas. Fueron tan confundidos que dice que uno empezó a matar a su compañero. El mismo enemigo empezó a matarse y a aniquilarse unos a otros hasta que algunos escaparon. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que no es que dijeron, ya está, ya lo ganamos. Hay un montón de gente que acá padeció del enemigo, el enemigo acá está muerto, y los que huyeron, bueno, los dejamos. No, miren cómo cambió todo en la historia, porque una de las cosas que Dios le dijo antes de llevar a los 300 a Gedeón, le dijo, Gedeón, descendé donde están ellos y escuchá lo que van a hablar. Y dice, cuando Gedeón bajó, escuchó que estaban en las tiendas 2 compañeros del pueblo enemigo y uno le contaba a otro que había tenido un sueño. Y en el sueño decían que él veía un pan de cebada que venía hacia el campamento, golpeaba con la tienda y arrasaba con todo. Y el compañero le decía, ese es Gedeón, porque Dios, el Dios de Israel, les ha entregado esta batalla en sus manos. Entonces dice que cuando Gedeón escuchó eso, y Dios le dijo, escúchalo, porque en ese momento cuando vos lo escuches, tus manos se van a fortalecer. O sea, Gedeón, si todavía tenías duda y todavía tenías temor, es más, cuando le dijo que descienda, le dijo, si todavía tienes temor, descende con tu criado. O sea, no es que estaba, estoy fortalecido en mí. ¿Me entienden el punto? Le estaba creyendo a Dios y todavía estaba batallando con algunas cosas en su propia vida. La obra no estaba completa, pero él seguía avanzando. Él estaba creyendo a Dios. Cuando fue eso, volvió al pueblo. Le dijo, ok, muchachos, ya está. La batalla es nuestra. La batalla es nuestra. Dios nos la concedió y así que vamos porque está de nuestro lado. Y dice que cuando hicieron eso, así fue como el enemigo se mató, se confundieron entre ellos, se mataron unos a otros, algunos huyeron y dicen que ellos no solo los persiguieron, sino que agarraron a las cabezas del pueblo enemigo, a quien serían los sargentos, las cabezas, no me acuerdo el nombre, y les cortaron la cabeza y la trajeron. O sea que exterminaron. Eso simboliza, los mataron a tal punto de que ese enemigo nunca más iba a volver a levantarse contra ellos. Amén. Es tan poderoso lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero como ejército encontré algunas características que quizá les suenen familiar y que es el sueño y lo que está en nuestro corazón como pastores para que de esta manera también trabajemos y se pueda ver acá eso. Uno es que cooperaron unos con otros.
En la elección de los 300 hubo 300 dispuestos a mirar a los costados y a que les importen sus compañeros y cooperaron. Lo segundo es la fidelidad. Mis amados, no cualquiera estaría dispuesto a estar desde las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana como vigía, listo para la batalla. Nadie cuestionó, ¿por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué de la otra? Era simplemente que reconocían que Gedeón estaba obedeciendo a Dios y fueron fieles sabiendo que cada uno tenía un lugar en ese lugar y confiando de que el Señor realmente les iba a dar la victoria. Una de las cosas que veo es que el pueblo, en su momento, el enemigo fue tan confundido que parecería que el pueblo de Dios, que estaba bajo tanto temor, parecía que ese temor se pasó al pueblo enemigo y la valentía del pueblo enemigo pasó al pueblo de Dios. Fíjense, cuando Dios viene a nuestra vida, cuando Dios y el Espíritu Santo nos tocan, realmente se lleva el miedo, se lleva la inseguridad. Y aunque a veces batallamos con cosas personales, no quiere decir que no estamos confiando en el Señor. Todos tenemos tendencias a determinadas cosas. Hay gente que es más autosuficiente, hay gente que tiende más a ser más temerosa. No importa cuáles son nuestras debilidades. El punto es que lo que Dios se quería asegurar es que sepan que la victoria que Él les había dado, se las había dado Él, que no había forma que la vencieran. Y para nuestra vida espiritual es exactamente lo mismo. Si Dios no nos da la victoria en las áreas que tenga que darnos, en las cosas que tenemos que conquistar, en donde le tenemos que decir al enemigo, ya no más, estoy cansado de esto. El Señor quiere asegurarse de que Él es el Señor, de que Él sigue ocupando el mismo lugar. No que porque estamos un poquito mejor y bueno, ya no necesitamos tanto de Dios, no dependemos. ¿Cuántas veces vemos que cuando las familias llegan acá a Huntsville, vemos cómo vienen de cabeza a la iglesia? Y también después vemos cómo desaparecen cuando su vida va prosperando. Pero tranquilos, porque la obra es del Señor. Tranquilos, porque el Señor los va trayendo. Porque cada uno va reconociendo de que hay un propósito mucho más grande que nosotros mismos. Y es ver al Señor y darle gloria a Dios por lo que Él va a hacer y por lo que está haciendo. Amén. Y después, un ejército tan temeroso. Fíjense cómo el Señor los libró de ese miedo, de eso que los hacía estar escondidos en las cuevas y no poner frente a la batalla. Los siguieron al pueblo enemigo. Quiero que me acompañen a 2 Corintios 4, del 6 al 10, porque es exactamente el resumen de esta historia. 2 Corintios 4. 2 Corintios es uno de mis libros favoritos del Nuevo Testamento. Lo puedo leer y leer y leer y leer, como toda la Biblia, ¿no? Y siempre encuentro tanta riqueza y cosas que parecería que nunca las hubiera leído. 2 Corintios 4, 6 hasta el 10. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Antes de ganar la guerra, ¿qué les dijo el Señor? Rompan los vasos. Cuando nosotros estamos adorando, cuando cada uno de nosotros estamos buscando en nuestras casas, en nuestro tiempo personal a Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos quebrantando, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo solo, Señor, yo te doy el control a vos, pero no porque estamos afligidos a través de un montón de pruebas. Y si es así, bueno, Dios permite las pruebas y es necesario que pasemos por eso, porque nuestro cántaro, nuestra vida tiene que ser quebrantada para hacer luz. Amén.